En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. ¿Qué tal? Esto es una emisión más de Dos Amigos con Horacio Nájera, mi amigo en Toronto, Canadá, y un servidor, Enrique Lomas. En este momento tenemos el gusto, el privilegio de reencontrarnos con una gran amiga, una gran persona, una gran derechohumanista, pero sobre todo una gran artista, Guadalupe Morfín. Ella es poeta, tapatía, abogada y maestra en literatura del siglo XX por la Universidad de Guadalajara. Tiene 6 poemarios individuales, fue editorialista de Grupo Reforma, fue colega de nosotros, Horacio, y presidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Fue comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Fue el momento en que nosotros tuvimos la suerte, el privilegio de conocerla y de verla en su desempeño muy destacado allá en esa convulsa frontera. Y fue también fiscal especial de la Fiscalía para los Delitos en contra de la Mujer de la Procuraduría General de la República y regidora en Guadalajara. Pero lo que más ha marcado a esta artista es su amor por el ser humano, traducido en labores que tienen que ver con los derechos humanos. Y pues no sé si coincidas conmigo, Luis Horacio, pero no hay poeta malo, ¿verdad? No, para nada. Hola, Enrique, hola, Guadalupe, qué gusto volvernos a encontrar. No hay poeta malo, y mira, te lo dice alguien que es malo como poeta. Mis breves intentos de ser poeta han sido patéticos, la verdad, pero sí, tienes razón. Yo tengo que confesar públicamente que tengo una alegría muy grande de poder reencontrarme con Guadalupe porque quizá no lo dimensionamos en su momento los dos, pero creo que el trabajo que hicimos cada quien desde nuestras trincheras en Ciudad Juárez, yo desde el periodismo y ella desde el servicio público eficiente y comprometido, puedo decir que marcó un episodio que está grabado en la historia de Ciudad Juárez, y lo voy a decir yo, Álvaro, porque este, creo que ese mérito es mucho tuyo, que fue lograr sacar absuelto a Víctor García Uribe, alias El Cerillo, un hombre que fue erróneamente acusado de algo que no hizo. Y mucho fue por el trabajo de Guadalupe. Yo creo que contribuí algo con mis preguntas, con mis artículos, pero al final del día eso fue mucho de la labor de Guadalupe. Y me gustaría empezar, Guadalupe, que nos platicaras un poquito. Ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo has visto tú qué ha evolucionado y qué no ha evolucionado en México en términos sociales, de acuerdo a lo que tú ves? Yo creo que el gran aprendizaje del feminicidio en Ciudad Juárez fue el tener que georreferenciar los episodios de violencia. Esto se ha replicado ya en toda la República. Otro gran aprendizaje es el de los protocolos ALBA, que luego todas las fiscalías, con apoyo de USAID y de gobiernos anteriores al actual de Estados Unidos, impulsaron como protocolo ALBA y protocolo AMBER. El AMBER para menores de edad, el ALBA para mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, que marca la obligación de actuar inmediatamente, coordinadamente, con medios de comunicación, con supermercados, tiendas, sitios que se quieran sumar a esta tarea. En Ciudad Juárez, tú me recordarás, eran los
había unos supermercados parecidos a los 7-Eleven y a los Oxxo que eran de otro nombre, pero también eran activos en colaborar con las 8 corporaciones federales, estatales y municipales que actuaron bajo la coordinación de la Fiscalía con el protocolo que les propusimos desde la Comisión para Juárez, de una manera coordinada. Y otra gran enseñanza fundamental es que una nunca sola puede nada. Esta frase no es mía, es de Laura Bonaparte, de las abuelas y madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que tenía 7 familiares desaparecidos, recuperó a una nieta. El trabajo que desempeñé no lo hice sola, fue parte de un trabajo en equipo. Gracias a tus artículos, a los de Óscar Cantú en el Norte, en el periódico Norte, en los medios, a múltiples organizaciones de la sociedad civil, al Pacto por la Cultura, a la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, gracias al equipo que me tocó encabezar, que era muy reducido, pero muy valiente, muy entrón, y al diálogo que sostuvimos con distintos actores, se pudo enfrentar ese problema grande y aprendimos a raíz de Ciudad Juárez a nombrar el feminicidio, a penalizarlo, a definirlo cada vez más acuciosamente en los códigos penales y a que termine la impunidad en este asunto. Guadalupe, ahora que llegó la primera presidente a esta nación y que pues todos pensábamos que con ella habían llegado todas y que muchos de estos males que nos aquejan habían o iban a atenuarse o milagrosamente a desaparecer, pues parece que siguen igual o peor, pero lo más preocupante es que hay de alguna manera cierto desdén, cierta indiferencia, tan así que esta Secretaría de las Mujeres pues tiene un vacío de meses y va a tener unos meses más este vacío. Entonces, ¿cómo ves ha empeorado esta situación? ¿Está esto en la cancha más de la sociedad civil que de las autoridades? ¿O las autoridades están dejando un hueco muy grande? Yo creo que tenemos que entender el mandato de Claudia Sheinbaum como un mandato muy acotado por el fuerte liderazgo de su antecesor, que le dejó varios puntos clave que aún no se han podido desarticular. Estoy pensando en Adán Augusto, por ejemplo, ¿no? En Monreal, en actores políticos que no son del propio equipo elegido por ella. Hoy estoy viendo la noticia en la jornada, Enrique, si me permites, que se ha nombrado ya y que lo asumirá en cuanto concluya su mandato como senadora, a Itzel Castillo como secretaria de las mujeres. Hay mujeres muy valiosas que han sido parte de este movimiento, que están en la 4T, pero no por estar en el gobierno deben dejar de dialogar con otras mujeres que desde otros ámbitos civiles o desde el lado de las víctimas, como es el asunto de las madres buscadoras, están demandando también atención. Pienso en líderes como Malú Mitcher, no sé dónde esté Patricia Olamendi en este momento, Alicia Elena Pérez Duarte, tantas, Marcela Lagarde, tantas personas que han hecho un trabajo previo, Dulce María Sauri, y de todos los partidos, de todos los segmentos, hay que hacer el esfuerzo por escucharnos. Cuando estuve en campaña, siendo candidata, pero sin ser militante de México Posible en 2003 con Patricia Mercado, aprendí de ella que es una gran política, que hay que reconocer el mérito de las propuestas independientemente de la trinchera desde la cual se hagan. Y perdón por usar metáforas de guerra como lo de trincheras, deberíamos tratar de erradicarlas de nuestro lenguaje para poder acceder a un México en paz, a un mundo en paz.
ese saludo de lo diverso, aunque esté en una cancha partidista o social ajena a la que yo pertenezco, representa un gesto de magnanimidad política, reconocer lo valioso de las otras, aunque no sea en el espacio donde me estoy moviendo, y creo que eso suma, abunda y nos ayuda a terminar con el pacto patriarcal. Ujú. Guadalupe, recuerdo mucho en Juárez cuando se tenían estas reuniones con notables. Uno de de las cosas que yo aprecié mucho de tu tiempo en el servicio público en Juárez fue que lograste conglomerar a una cantidad de intelectuales muy importante alrededor de estos temas de justicia y paz. Eh, ¿Qué pasó? Ahorita ya esos, tú mismo has dicho, no sabes dónde andan tales o cuáles personas. ¿Qué le pasó a la clase intelectual de México? Se desesperó, se cansó? ¿Dónde está? Mira, identifico algunos en el movimiento Somos México, a otros siguen en la academia. Por ejemplo, me tocó llevar a Juárez como parte del Consejo Consultivo de la comisión que presidí, de la Comisión para Juárez, a Germán Dehesa, que Ujú. descansa en paz y en risa, porque yo creo que nada más en paz no descansa y lo extrañamos mucho. Está Sergio Aguayo, que sigue con el seminario sobre seguridad en el Colegio de México y publicando todos los miércoles en Reforma sus artículos que son profundamente educativos desde hace, no sé, más de 3 décadas tiene Sergio Aguayo. Elena Poniatowska sigue con sus crónicas, le han hecho recientes homenajes muy merecidos y sigue en ello. Murió Aida González, la embajadora. Luis Rubio dirige México Evalúa, que es una organización valiosísima que está haciendo puntuales reflexiones casi todos los días. Yo recibo en mi correo sus análisis financieros, comerciales, de democracia, que hace no me da el tiempo de leerlos acuciosamente, pero hacen un gran aporte a la construcción de ciudadanía. Por mencionar algunos, el padre Miguel Concha, que en paz descanse, también encantador fraile dominico, buen aliado de la causa de las mujeres. Y igual se me van otros nombres muy valiosos, pero eh, menciono esos que fueron parte del Consejo Ciudadano de la Comisión. Está Ernesto López Portillo, que no fue parte del Consejo, pero que lo llevé para trazar un programa, un proyecto sobre seguridad pública con la policía de Ciudad Juárez y ahora dirige, no recientemente, creo que lleva allí como 4 o 5 años, el laboratorio de políticas de seguridad desde la Ibero Santa Fe, la Ibero de Ciudad de México, Ernesto López Portillo. Más o menos por allí están, quizá les pase un poco como me pasa a mí, yo me siento socialdemócrata, eh, centroizquierda, digamos, desencantada a ratos de esta izquierda que ha optado por vías de militarización, como es la 4T, y que ha dado un poder más allá de lo que la Constitución permite a los mandos castrenses, a marinos y a las Fuerzas Armadas. Ese desencanto pues se refleja en las numerosas quejas por violaciones a derechos humanos presentadas ante un órgano que ahorita ha palidecido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ujú. Guadalupe, tecnológicamente tenemos un avance, las pruebas de ADN pues son ahora más precisas. Hay otros recursos tecnológicos que se pudieran aportar. ¿Hay algo que tú conozcas que venga en la avanzada para la búsqueda de desaparecidos, para la investigación de feminicidios incluso? Te agradezco mucho esa pregunta, Enrique. Fíjate que hay un programa muy interesante que está desarrollando el Museo de Ciencias Ambientales que dirige en la Universidad de Guadalajara el doctor Eduardo Santana. Se alió con
se me va en este momento el nombre, pero es una persona de nombre Huirra, pero es hijo de un gran defensor de la etnia huichol, de la etnia wixárika de hace años, para, con apoyo de las ciencias biológicas, hacer ciencia ciudadana. Brevemente trataré de explicarlo. Lo presentaron en la Feria Internacional del Libro, no la última, fue la de 2025, creo que fue la de 2024. Estudian qué tipo de plantas, qué tipo de tierra, qué tipo de arenas brotan allí donde ha habido fosas con enterramientos de seres humanos. ¿Qué especies? Y eso ayuda muchísimo a los grupos de familias de buscadores a no estar escarbando donde no van a encontrar nada, sino precisamente buscar esta plantita que se va a dar en X lugar. Están otras tecnologías que ya existían desde antes, desde que estuve en Ciudad Juárez, cuando el doctor Gilberto Calvillo dirigía el INEGI. Tuve el gran apoyo suyo y de su equipo, Mario Reyes, que fue director general de Geografía, y Pedro Díaz de la Vega, Maquena Gómez Luna, Paz López, destacados comprometidos con la causa feminista, que acudieron a mi llamado a Ciudad Juárez. Y con Pedro y con Mario platicábamos y llegamos a tener citas con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el que sucedió a Plasencia Villanueva, sí, a Plasencia Villanueva, eh, González Pérez, el Ujú, doctor González Pérez, para plantearle, cuando pasó lo de Ayotzinapa, cómo hay vuelos equipados. Ahora ya todo esto se ha superado con drones, con algo que se llama interferometría de calor, capaces de detectar la huella calórica en aquellas cavidades donde sea posible encontrar restos humanos. Es decir, sí hay apoyo tecnológico, sí hay avances. ¿Qué falta? Voluntad política de hacer el servicio a la verdad que nos urge en México como un componente esencial para la paz. ujú, exacto. Eh, Guadalupe, tú has sido, bueno, una incansable promotora de la causa feminista. La causa feminista, no sé si tú coincidas conmigo, en los últimos años, especialmente ahora con la llamada cultura de la cancelación, toda esta, las economías del consumo con las redes sociales y todo esto, tal pareciera que la causa feminista se ha convertido en una causa eh, muy radical. Eh, ¿Tú lo ves así o cómo has visto el avance, por lo menos en México, de la causa feminista como tal y de estas, pues bueno, de lo que es la cultura de la cancelación, redes sociales y todo esto? Mira, primero déjame dar el nombre del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que mencioné, Ujú, porque me parece que hizo una gestión muy valiosa. Es el doctor Luis Raúl González Pérez. ok, Él heredó una institución prácticamente desmantelada desde Soberanes, y quien siguió a Soberanes, que todavía la desmanteló más, y luego de él, pues ya siguió la actual titular. No sé cómo entender tu pregunta, Horacio. ¿Cómo va la causa del feminismo, sí, la causa el de la feminismo ahora, cancelación? ajá, ahora el feminismo y su cultura, digo, existe el feminismo como tal, pero también existe la cultura de la cancelación, es decir, ahorita tienes que ser exageradamente cuidadoso hasta Ah, cómo le hablas a una mujer porque corres el riesgo de que te graben, de que te expongan y de que te funen, como le llaman ahora los jóvenes, ¿no? sí, Esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Es bueno? ¿Dónde está perdiéndose algo? O si crees que está bien? yo creo que cuando perdemos frescura también perdemos parte humana esencial, pero no hay que confundir con frescura acosos a las mujeres a través de piropos que ni se pidieron, ni se aceptan, y que a veces resultan muy molestos.
Por ejemplo, recuerdo cuando pasaba uno de adolescente por una obra de albañiles. Bueno, eran 20,000 chiflidos, ¿verdad? Yo tenía como costumbre regresarme a la obra y decir, perdón, ¿me están chiflando a mí? Y encarar y dialogar, e inmediatamente venía el silencio, o sea, se daban cuenta de que no estaba bien esto que estaban haciendo, y lo hice también en la Facultad de Derecho. Me tocaron años rudos que Sergio Agüello describe en su libro La Charola. Estuve en 1972, 77 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Eran tiempos rudos y éramos un promedio de 5 mujeres por 80 hombres en cada salón de clases. Entonces, imagínate el grado de valentía que debíamos ejercitar día a día y de paciencia. Y sí lográbamos ese diálogo con los compañeros, pero a partir de no tener miedo de hablar, de usar las palabras con ellos como para animarnos mutuamente a seguir siendo personas y a entendernos civilizadamente. Y pues creo que hay muchos feminismos. Cuando a mí me nombraron comisionada en Ciudad Juárez, no sé si recordarás que hubo quejas porque yo no venía del mundo del feminismo, yo no había estado en la plataforma de Beijing, etcétera, pero yo venía de otros feminismos. Crecí en una familia de muchas mujeres, somos 8 hermanas y pude aprender también de otros feminismos siendo titular de Derechos Humanos en Jalisco con el Consejo Ciudadano que tuve allí con Rebeca Rosas y con Guadalupe Ramos Ponce, que ahora dirige CLADEM en México, Centroamérica. Es una figura muy importante en América Latina y que era visitadora cuando estuve al frente de la comisión. Entonces hay que saber también reconocer los distintos feminismos, sumar, escuchar y tratar de entender al otro, por qué dice lo que dice, no actuar cancelando en automático, sino ver de dónde viene, de qué historias. Yo creo que siempre buscar las historias que vienen detrás de determinadas frases, palabras, actitudes, nos ayuda a entender el porqué de esas poses, posicionamientos, Ujú. prejuicios, lo que sea. Guadalupe, y en literatura, ¿cómo has mutado, cómo has evolucionado, cómo vives el feminismo en tu poética, ¿Cómo vivo el qué? El el feminismo feminismo en en mi tu poética? poética. Mira, no te lo puedo citar de memoria, pero en mi primer libro publicado de Jacarandas y Lunas hay un poema que dice, haciendo referencia a cuando nací, mujer, dijeron, y fue un reto desde entonces tener una voz propia. Y la evolución consiste, tomando en cuenta lo último que he publicado, que es Teología de las Pequeñas Cosas, que es un libro que se escribió prácticamente, es de Editorial Arlequín, durante la encerrona de la pandemia. El previo no, el previo no es este fue de 2011, pero hay uno intermedio. Este tiene un capítulo dedicado a Ciudad Juárez, tiempo de plantar olivos, porque los olivos tardan mucho en dar fruto. En este hablo de algo que nos atañe a las mujeres, que fue mi aprendizaje personal en Ciudad Juárez. Una no puede cuidar a otras si no aprende a cuidarse a sí misma. Eso fue lo que me regaló a mi Ciudad Juárez, como la conciencia de que no debo desatender lo íntimo personal porque si no, no encuentro energía para poder abordar cosas que son muy fuertes, como la trata de personas, los feminicidios, el consuelo, la compañía a las familias de buscadoras. Ujú. Claro. Más o El, menos por allí. el erotismo, ¿dónde queda en todo este plano? Eh, ¿Se hace más oscuro? ¿Se ilumina más dentro del esquema de una literatura en una época en donde el feminismo es tan visible? Yo creo que el erotismo está presente en la poesía,
en todo lo que significa deseo, esperanza, desde abrir los ojos, el cuidado de la piel, el, la cercanía con los seres amados, la búsqueda del amor, la esperanza. En todo eso yo veo también muy vivo el erotismo. Nosotros, mi marido y yo, estamos en la fase del nido vacío, ya los hijos crecieron, ya somos abuelos. Entonces es como un himno de gracias, de gratitud, haber podido ser abuelos. Tenemos 2 nietos, tener unos hijos maravillosos, eh, y cumplimos 44 años de casados. Imagínate, como la rueda de la fortuna, ¿verdad? Arriba y abajo, pero muchas batallas, que lo diga quien lo haya vivido. Y yo me siento muy agradecida por tener este compañero que me permitió en mis años de Ciudad Juárez salir los lunes con 2 maletas y regresar los viernes en la tarde a casa. Eh, a hacer vida de familia sábado y domingo y otra vez el lunes, así durante 3 años. Eh, Esa solidaridad de la pareja ha sido importantísima para mí en mis cargos públicos y también el acompañamiento exigente y amoroso de los hijos, porque a veces llegaba, no pocas veces, devastada a casa hasta que un día el hijo mayor me dijo, oye, somos tu familia, no somos tus enfermeros. Y me cayó allí ese 20 enorme de Guadalupe, tienes que cuidarte a ti misma, a ver cómo le haces, pero no cargarle a la familia en las horas de descanso la obligación de estarte manteniendo de pie y entusiasta. Entonces, he ido aprendiendo todo eso a lo largo de estos años. Ya en 2026 se van a cumplir los 20 años de cuando salí de Ciudad Juárez. Ujú, exacto. Y Guadalupe, nosotros aquí en este podcast hemos sido muy enfáticos en el valor de la educación como tal, y también del valor de la literatura, o sea, de leer, pues, del ejercicio de leer, lo que cada quien quiera leer, ¿no? Eh, en estos tiempos tan convulsos, particularmente en México, donde tristemente se sabe que la gente consume creo que 1 libro y medio al año, eh, ¿qué hacer? ¿Qué poder, qué soluciones, qué alternativas crees tú que se pueden crear? Yo creo que la conciencia de la bondad de apagar el celular, el móvil a ratos, de tenerlo en silencio, de dejarlo a un ladito. A mí me pasa mucho con el país tan convulso, tan complejo, con ganas de entenderlo, por leer periódicos. He dejado de leer literatura tanto como lo hacía antes y creo que he salido perdiendo porque no siempre encuentro las respuestas que busco en los diarios, unos inclinados hacia una posición, otros hacia otra, pero esa conciencia me ha hecho que conscientemente apueste por sí estar continuamente leyendo. En estos momentos leo un libro sobre María Zambrano, desde la arquitectura y el urbanismo, que me regaló el hijo mayor el día que cumplimos aniversario de casados. Y me está gustando mucho porque María Zambrano tiene una frase que a mí me sostuvo mucho en Ciudad Juárez, que más o menos dice, hay que dormirse arriba en la luz. Acá abajo en los inferos o infiernos, todavía no. Hay que dormirse cuando ya se esté en la luz, en el alba, en el amanecer. Mientras hay que permanecer en vigilia como centinelas, como aquel centinela de Saint-Exupéry en su libro La Ciudadela, que es un libro bellísimo, no tan conocido como El Principito, que vale mucho la pena leer. El proyecto de alguna novela de vida, una novela que de alguna manera aglutine todas estas experiencias maravillosas que has tenido a lo largo de tu vida profesional y literaria. Mira, Enrique, estamos en este momento en una etapa de transición
en mi familia, porque estamos vendiendo la casa buscando emigrar a una más chica, pero tengo una maleta llena de cuadernos con apuntes. Yo solía escribir en hoteles, en los vuelos de los traslados entre Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Guadalajara. Así anduve volando mucho. Solía escribir y tengo apuntes y a lo mejor de allí puede brotar, no sé si una novela, pero sí un testimonio de lo que me tocó vivir, de los aprendizajes, de las deudas de gratitud que tengo con tanta gente que me acogió y que me enseñó tantas cosas valiosas. En este momento lo que estamos preparando mis editores y yo es un libro que se llama Poesía Reunida. Eh, Poesía Reunida que va a aglutinar los 4 títulos que me ha publicado Arlequín, más alguna muestra de 2 anteriores, publicados y ya agotados, y un último libro que no se ha editado todavía, que tiene que ver con qué pasa con la ciudad como nostalgia de la naturaleza, espacio de nostalgia y también celebración de lo que hemos perdido, pero que debemos cuidar, que es el medio ambiente. Eso es, ¿no? Muy bien, muy interesante. ¿Y para cuándo crees que esté listo este proyecto, Val? Yo espero que esté como para la próxima Feria Internacional del Libro. En este momento están con tecnología. Mandé yo con fotografías los poemas seleccionados de los volúmenes que ya no existen, que están agotados, que son los 2 primeros, y los que aparecieron en distintas antologías. Y está Felipe Ponce y Elizabeth Alvarado, que son los codirectores de Arlequín Ediciones, trabajando en ello. En Arlequín se pueden conseguir los 4 libros de poesía que me han editado, que son Mansos Diluvios, Tiempo de plantar olivos, Relámpagos de la memoria y Teología de las pequeñas cosas. Excelente. Eh, Guadalupe, antes de que, bueno, lo platicamos fuera de programa, pero hoy queremos terminar de una forma diferente. Pero antes de eso, quisiera que nos comentaras cuál es tu visión de la inteligencia artificial, especialmente con el impacto que tiene en la gente como nosotros, ¿no? Que de alguna manera vivimos de y vivimos para las letras. Mira, a mí me pareció fascinante leer Magnifica Humanitas, la encíclica del Papa León XIV, que tiene grandes enseñanzas. Yo me he resistido a usarla. Me aparece a cada rato cuando uso el Word, uno que se llama, creo que Géminis. Tú me Ujú. corregirás. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que escriba? Y trato como de borrarlo y de decir, no, un momento, aquí estoy yo sola y estoy con mi lado creativo y con el celular en búsquedas, allí sí me es de más utilidad. Yo creo que hay un desafío muy grande para aprender nosotros y enseñar a las nuevas generaciones a que esta herramienta no sea nunca un signo de dominio y de desigualdad sobre otros seres humanos. Tiene que ser un saber compartido bajo criterios de respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, al derecho a la información, Ujú. al derecho a la verdad. Eso Y es. esta encíclica va marcando esos criterios y nos va invitando a que las ciudades que edifiquemos no sean nuevas Babel, nuevas torres de Babel, sino como aquellas Jerusalén, no de Netanyahu, sino del profeta Nehemías, que ante una ciudad devastada lo que hizo fue convocar a la gente, a sus líderes y decir cómo quieren que la reconstruyamos. Y a partir de ese diálogo, de esa escucha, se edificaron las nuevas murallas de esa ciudad que Nehemías lideró. Otra manera de edificar una ciudad a partir del diálogo, no de la confusión de lenguas que realmente llevó solo a la desunión y a la discordia y a la destrucción de la Torre de Babel. Claro. Oye, y también es interesante el símil de Nehemías porque recordemos que él también nos enseñó que hay que estar enfocados, ¿no? A él lo quisieron sacar de las murallas para matarlo y decía, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Y creo que es lo que también deberíamos de
hacer nosotros, ¿no, Enrique? Así es. Y hablando de ocupaciones, pues ya se nos está agotando el tiempo, pero queremos despedirnos de una manera muy especial con la lectura de uno de tus poemas o dos de tus poemas, no sé cuántos alcances a leer, Guadalupe. A lo mejor uno, Enrique, y les agradezco mucho la posibilidad. Este se llama ¿Por qué escribo? Y fue escrito el 6 de julio del 2021, es decir, en plena encerrona de la pandemia. ¿Por qué escribo? Soy torpe para las cosas de la electricidad. Me dan miedo los cables y sus toques. No sé inaugurar lámparas y acaso con trabajos puedo cambiar un foco y conectar un enchufe a la pared. Escribo porque no hallo otra manera de encender la luz, la mía mínima, esa de luciérnaga desubicada, de planeta, de patria, de lengua, pero no de quereres. Ahí bien sé en dónde estoy sembrada. En lo del corazón entiendo de laberintos, huertos, hondonadas y planicies, playas y lechos de río. Escribo por el misterio del rosal francés que da flor en la rama trasplantada hace unos días, sin más raíz que mi empeño por darle cobijo más amplio, por la visita de los colibríes a las bugambilias cada mañana afuera de la cocina, y por ese pájaro amarillo de pico blanco y negro, delineado como el mejor maquillaje, que viene a robarle alimento a nuestra lora y previamente canta como pidiendo piedad. Escribo porque no sé ir a la guerra, ni decidir a cuál empleado habría que sacrificar si yo fuera jefa de una industria o directora de un diario. Cierto, he comandado ejércitos, he firmado sentencias y separado el trigo de la cizaña cuando fue necesario. Esos han sido mis otros oficios. Con ellos tal vez alivié más de algún duelo y me fueron regaladas muchas cosas: cartas de gratitud, rebozos, flores, fotos y notas de periódico. Ahora, en este otro mi quehacer más íntimo, después de Acteal y Ayotzinapa, de Allende y La Barca, Ciudad Juárez y Reynosa, Veracruz y San Fernando, Tlatlaya y Tanguato, después de tantas fosas, tantos muertos, tantas familias fragmentadas, tanto vivir con miedo, de Chenaló a Tarahumara o la Sierra Wixárika, después de tanto seguir preguntándonos por dónde desanudar tanta crueldad y comenzar a anudar los ovillos de la paz, ahora, después de todo, como no sé poner una bombilla y apenas sí colocar en la ranura la conexión correcta, y como no sé hacer guerras, aunque sí he hecho mías ciertas banderas para que los manteles alcancen para todos, ahora, después de pasear al perro, de barrer el patio y de poner la mesa, escribo asombrada por el día que amanece, la tarde que declina, los colores de la luz, la misma luz que se deja escribir y va nombrando eso que nos une y nos hermana, palabras sencillas, mas no simples, una manera distinta de hablar con los míos, decirles: no me he ido, mantengo la ventana todavía encendida y sigo buscando en diccionarios idos las vetas de luz, del consuelo y del perdón. Gracias, 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 Excelente. gracias. Por eso hay que leer. Ok, ya nos vamos. Gracias. Esto fue Dos Amigos. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias a ustedes, Enrique y Horacio. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.